Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, mi querido Cáncer. Siento, corazón, que vas a estar como un poco a la defensiva, Cáncer. A lo mejor estás un poco nervioso, nerviosa, o puede ser que tú me dices, Richard, siento como que todo el mundo está en mi contra, o de repente tú piensas que esta persona pues no es buena energía para ustedes. Porque aquí, si tú te das cuenta, este personaje está lo que es a la defensiva, Cáncer. Quiere decir que es una semana un poco tensa para ustedes, pero trata de calmarte o simplemente no te prestes a esa situación, mi cangrejito. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Cáncer, signos, ¿vale? Estás un poco tenso por algo, Cáncer. Hay algo que has visto, hay algo que has hecho, hay algo que ha pasado, que estás un poco tenso. Me sale lo que es un Libra. Tenemos lo que es Piscis o Acuario, Virgo. Cierras con un Tauro. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. Vamos a ver iniciales, corazón. Iniciales, mi querido Cáncer. Vamos a ver. La letra Y, la letra E, la letra H, la letra D y la letra G. Muy bien. Continuamos con el mazo, con el tarot de la New. Vamos a ver Cáncer, 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 cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la Torre. Muy bien. ¿Te pasa alguna vez, Cáncer, en la cual tú me dices, Richard, no veo cambios en mi vida? O tú de repente, mi querido cangrejito, quieres cambios. A lo mejor no estás bien con una persona, no estás bien con la rutina de tu vida, no estás bien lo que es en el trabajo. Es como que tú necesitas una renovación, Cáncer. Una renovación. Vos acá más cartitas. Te enseño la carta de la Torre. Vamos a ver. La carta también del As de Pentáculos. Vale. Mira, Cáncer. Tú eres una persona, Cáncer. Es cierto que tu signo siempre busca lo que es el amor. Eres como Candy, ¿vale? O como Angie, la niña de las flores. No sé si tú lo has visto. Pero en el ámbito donde tú puedes triunfar, donde las cosas te van de maravilla, es en el proyecto, es en el dinero, Cáncer. Pero por algún motivo tenemos lo que es la carta de la Torre y la carta del As de Pentáculos. O tú de repente me dices, Richard, creo que mi etapa en este lugar ya se acabó. O tú necesitas hacer algo nuevo para sentirte, como se dice, activo o activa. Siento como que estás envuelto lo que es en la rutina, Cáncer. La rutina te está cansando. Necesitas cambios o necesitas de repente situaciones que te dean, como se dice, vidilla, el motor y motivo, Cáncer. Siento esto. El otro mensaje, mi querido Cáncer, quizás hay un grupo de ustedes que está un poco enfadado o enfadada, porque de repente me dice Richard, soy una persona que trabaja, soy una persona que está metido en el proyecto y no solamente lo hago por mí, lo hago por la familia, lo hago por el entorno. Pero me dan a entender las cartas como que mientras que tú estás poniendo mucho tiempo de tu vida, hay una persona, como se dice, como que está viviendo por vivir, Cáncer. Es como que tú te sacrificas y la otra persona pues está sentadote o sentadota. Mi querido cangrejito, puede ser que por ese lado tú te sientes como un poco estancado o estancada, como que tú quieres que esta persona también esté lo que es a tu mismo nivel, Cáncer. No estás lidiando bien con una persona, no estás bien en un lugar, necesitas una renovación, Cáncer. Vamos a continuar, mi querido cangrejito.
Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Vale. Es como que tú llegas a un punto, tú llegas a lo que es a una conclusión. ¿Será que toda mi vida voy a estar soportando esta situación? ¿Será que esto es todo lo que yo tengo que vivir? ¿Será que a lo mejor de repente estoy con la persona correcta? ¿O hay otra persona en mi vida, cariño? Aquí en España decimos esto cuando una persona ya está quemado, ya está quemada. ¿Cómo así, Richard, que ya está quemado, ya está quemada? Estás aburrido. Estás aburrido, estás cansado, cansada de la misma situación. Necesitas nuevos aires. Necesitas cambios. Necesitas de repente relacionarte con más personas. Necesitas una transformación, cáncer. Cuidado que te quemes, cariño. Cuidado, ¿vale? Porque a ustedes, mi querido cáncer, les molesta la rutina. Ustedes no son de rutinas. No, recuerda que ustedes son agua. El agua siempre busca su camino. El agua no puede estar estancado, cariño. El agua tiene que estar buscando su camino. Y muchos de ustedes han llegado a lo que es a un punto en el cual me dice Richard, me siento estancado, me siento estancada. Pues busca tu camino, cáncer. Tú eres elemento agua. Tienes que buscar tu camino. La carta de la sacerdotisa te está diciendo, mi querido cáncer, no tengas miedo. Estás preparado, preparada para ese cambio. Tú puedes salir adelante. Las cosas pueden cambiar de una forma positiva para tu vida. Entonces, no temas a esos cambios. No temas a dejar a una persona. No temas a empezar un proyecto. O de repente irte de viaje. Porque estás un poco cansado, un poco aburrido, cáncer. Vamos a continuar, mi cangrejito. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Parece como que te das cuenta que no te entiendes con una persona, cáncer. Parece como que sientes que esta persona no es para ti. Parece que buscas algo más, cariño. O simplemente si esto está relacionado con la pareja, quizás te has dejado envolver por la rutina, puede ser el caso. A lo mejor de repente necesita la relación más fuego, más chispa, más pasión. Puede ser el caso, cáncer. O pues simplemente llegas a la conclusión que tú pues no amas como tú creías a esta persona. A lo mejor te das cuenta que solamente fue lo que es una ilusión, una fantasía o un capricho, cáncer. O de repente la distancia está llevando a que tú te replantees muchas cosas. ¿Debería continuar con esta relación? Porque lo que pasa, cáncer, si está relacionado con la distancia, ustedes necesitan a alguien que te abrace. Ustedes necesitan a alguien que te recuerde que está ahí por ti, para que te proteja, para que te aconseje, para vivir lo que es el día a día, cáncer. Entonces, puede ser que algunos de ustedes se dan cuenta, o haces un cambio, o simplemente te das cuenta que esta persona pues tampoco ayuda para la situación. Tú necesitas algo real, tú necesitas algo nuevo, mi querido cangrejito. Eso me están diciendo las cartas con el tarot de la New, cariño. Vamos a ver, corazón, qué más me dice mi querido cáncer. El oráculo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Siento que necesitas transformación en tu vida. El oráculo, mi querido cáncer. Vamos a ver, cáncer, cáncer, cáncer. O simplemente cáncer. Quizás, pues, años anteriores, meses anteriores, para ti esta persona, pues, era tu todo. Y ahora te das cuenta, pues, que no era para tanto. Ahora te das cuenta, Richard, ¿qué es lo que yo he visto a esta persona? ¿Por qué he sacrificado tantos años de mi vida, tanto tiempo de mi vida? Sinceramente me doy cuenta que me merezco algo mejor. A lo mejor estás en esa faceta, cáncer, que estás despertando, por llamarlo así. El número 5 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es decidir. Tienes que tomar una decisión ya, cáncer, ¿vale? Te recomiendo, mi querido cáncer, que separes el corazón con la mente.
Porque es como que tu cabecita te dice algo, pero tu corazón te detiene, Cáncer. Tienes que tomar una decisión, tienes que buscar tu camino, tienes que ser libre, Cáncer. Siento como que tú me dices, Richard, yo siento que puedo dar más, yo siento que puedo hacer más. Y en este lugar, sinceramente, siento que no avanzo. O siento que yo no avanzo con esta persona. Siento que no hay avance lo que es en la relación. Vas a tener que tomar lo que es una decisión, mi querido Cáncer. Tienes que tomar una decisión ya. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que al final te pongas tan nervioso, tan nerviosa, y no es bueno para ti, porque cuando Cáncer se pone muy nervioso, muy nerviosa, puede ser muy molesto, muy agresivo, muy agresiva. Puede ser que a lo mejor vas a estar tan amargado, tan amargada, que te vas a desquitar de tu entorno, Cáncer. Tienes que tomar una decisión. Se te está acumulando todo. Las inseguridades, que no estás bien con una persona, no estás bien lo que es en el trabajo, o el dinero, o sientes de repente que te cortan las alas en la parte económica. Tienes que tomar una decisión, Cáncer. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Cáncer. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, Cáncer. La carta del Papa es un sí, Aries. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Puede ser que estás lidiando con una persona que es mayor que ustedes. Y al costado la carta del 2 de Bastos. Siento, mi querido Cáncer, que como que tú no quieres ser injusto con los demás. A lo mejor me dice Richard, no quiero que el resto, tu entorno, que papá Dios, pues piense que tú eres una persona egoísta, que solamente estás apostando por ti. Como que a ti te da miedo esto, Cáncer. O simplemente, cariño, pues quieres quedar bien con todo el mundo. El otro punto también, mi querido cangrejito, no sé por qué siento, Cáncer, que a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy así cansado, aburrido, estresado, porque o tú quieres estar cerca de la familia, o de repente tu familia en este momento te está pidiendo que tienes que estar cerca de ellos, quizás porque tienes padres mayores también, o tienes que asumir lo que es una responsabilidad. Aquí es como tema de conciencia también, mi cangrejito, tema de conciencia. O de repente tú has estado tanto tiempo con una persona, estás tanto tiempo con una persona, pero tienes esa necesidad de hacer un cambio. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. Y al costado, la carta del 4 de copas. Te siento un poco deprimido, Cáncer. Te siento un poco deprimida, sinceramente. Siento esto, pero siento que todo esto es en base al estrés, cariño. En base al estrés, en base a no saber qué decisión tomar. A lo mejor quieres mucho a esta persona, pero tienes una oportunidad de crecer en otro lugar. A lo mejor me dice Richard, esta persona pues siempre está igual, no tiene ambiciones, no tiene metas, y tú te sientes pues frustrado, frustrada, cariño. Siento, mi querido cangrejito, que muchos de ustedes es como que tienes esa vocecita interior que tienes que comerte el mundo, que tienes que vivir algo más. Aunque estés en pareja, ¿vale? Aunque estés en pareja, aunque a lo mejor me digas tú, Richard, estoy lo que es en un buen trabajo, pero no sé por qué siento que tengo que vivir algo más, cariño. Y seguro que es así. Seguro que es así, corazón. Seguro que a lo mejor todo este tiempo has estado en tu rutina, has estado en tu mundo, en tu estabilidad, en tu zona de confort.
Eso es zona de confort. Pero hay algo que te está empujando a vivir algo más, Cáncer. Hay algo que te está empujando, ¿vale? Siento que tienes que vivir algo más, cariño. Hay algo más que tienes que vivir. Por eso esa frustración. Por eso esa frustración. O te das cuenta, Cáncer, pues que con esa persona no vas a llegar a nada. O estás reaccionando. Estás aceptando que esa persona no es para ti. Está viendo de repente una aceptación. Por eso que estás un poco confundido. ¿Qué hago, Richard? Y si estoy cometiendo un error, si a lo mejor de repente solamente estoy actuando por ambición, por impulso, ¿qué hago? Tienes que pensar en ti, cariño. Recuerda el oráculo, tienes que tomar una decisión ya, porque esto no va a cambiar, no va a cambiar, esto va a ir a más. Y te noto que estás un poco amargado, un poco amargada. Es como que quieres algo nuevo, la rutina te cansa, en este momento la rutina te está cansando, cansa. Eso es lo que está pasando con ustedes. Vamos a ver qué me dice el tarot. Vidente de luz, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, puede ser que están lidiando con personas de elemento aire. O tienes una conexión con una persona de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, castaño. Ellos viven en casa de su ex o de sus padres. Están viviendo con ellos, ¿vale? Algunos de ustedes la comunicación no es muy fluida, no. Pero sin embargo, es como que últimamente lo está soñando, lo está recordando. Algo ha pasado aquí, algo ha pasado. Tenemos lo que es la carta del mago, Cáncer. Posiblemente también puede ser que esta inquietud, este nerviosismo de saber qué es lo que viene más adelante, también puede estar relacionado con personas que están en tu trabajo o en tus estudios, Cáncer. ¿Te gustaría saber si esa persona siente algo por ti? ¿Te gustaría saber si esa persona pues es tu alma gemela o tu llama gemela? Como que estás un poco curioso, curiosa, Cáncer. Siento que esa situación, Cáncer, te está poniendo nervioso, nerviosa. El otro mensaje también es como que estuvieras esperando algún tipo de respuesta, de llamada, quizás en el trabajo, en el proyecto. La carta de la sota de copas. Algunos de ustedes, Cáncer, puede ser que están lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Una persona de ojos claros, verdes, azules o color miel. Esta persona puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar también. Es una persona, cariño, que siente algo por ti. Hay una atracción, hay una conexión entre ustedes, pero a veces te confunde, cariño. Te confunde esta persona. No es que sea mala persona, simplemente que esta persona a lo mejor está bien como están ustedes actualmente y por eso que no quiere cambios, pero tú quieres algo más. Tú quieres algo más. Esta persona, si tú me dices, Richard, ¿va a hacer algún tipo de cambio? No. Por el momento, esta persona no va a hacer cambios. Esta persona está, pues, bien como están las cosas, mi cangrejito. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos, del 10 de oros. Es una semana de encuentros también. Una semana de encuentros con amigos, de repente con familia, puede ser. Como que este encuentro te va a gustar. Te va a encantar este encuentro. Como que tú me dices, Richard, creo que voy a empezar a quedar más con ellos, voy a intentar reunirme con mis amigos, con mi familia, como que te das cuenta que mucha soledad ya no te está gustando, Cáncer. Ya no te está gustando. Entonces, siento que es una semana, es un mes o es un año en la cual tú vas a estar recuperando amigos, amistades, en la cual te vas a estar encontrando con personas, pues que en su momento te han hecho muy feliz, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Trata de estar tranquilo, tranquila. Te recomiendo que pongas un vasito de agua, de cristal o de vidrio, debajo de tu cama. Al día siguiente vas a tener claridad para poder tomar lo que es una decisión, ¿vale? Ponlo cuando te vas a ir a acostar debajo de tu cama. Luego vas a saber qué decisión quieres tomar. Hasta la vista, corazón. Tranquilo, tranquila. Todo va a ir bien. Haz caso a la voz de tu interior. Sé feliz.